El señor Juan Carlos Juño, diputado nacional, está aquí con nosotros también para hablar de este tema, del dólar, del blue, de la brecha, qué va a pasar después del 10 de diciembre, muchos temas en torno a... No podemos sacarnos los argentinos el karma de hablar del dólar como si fuera nuestra moneda corriente, ¿no? Efectivamente, pero esta vez es noticia por la inversa. Ajá. No porque sube, sino porque baja. Y convinimos en hablar del dólar antes de ver lo de el diputado del FIP, sí, porque no tiene nada que ver, es una mera casualidad. Sí. Pero entre tantas cosas que hay que comentar sobre el dólar está este tema de la compra de dólares para ahorrar. Lo cierto es que es noticia porque a la inversa de lo que ocurría hasta el día de la elección, el dólar no para de bajar, sí, hasta hoy que se estabilizó. Incluso... Sí, rebotó un poquito, creció... Rebotó unos sí, centavitos, pero hubo un día que bajó un 5% en los últimos días y es la baja más grande en 20 meses. Por lo tanto, hay un hecho, yo diría, anómalo. La primera aclaración es que el dólar ilegal, que muchos denominan blue, es un mercado muy pequeño, por eso se le denomina marginal y por lo tanto tiene una gran volatilidad. Sí. Eso sí, es muy famoso porque los medios le dan fama, por más que sea pequeño. La segunda cuestión es ¿quién pone el precio del dólar marginal? Ese es un misterio del dólar ilegal. En realidad se ha instituido también de alguna manera naturalizado que funciona en algo que se llaman las cuevas. Claro. ¿No? Se ha naturalizado eso de las cuevas y en realidad son lugares ilegales donde se hacen operaciones ilegales. Sí. Muy bien. ¿Quién pone el precio de las cuevas? Sí, los cueveros. Que el gobierno los ha podido abolir, porque no son tantos, ¿no? No, pero sin embargo, por primera vez el año pasado y una parte de hubo operativos muy importantes de distintos organismos, se cerraron como 20 y pico de casas de cambio truchas, marginales, ilegales, se hicieron operativos en el interior, en el Gran Buenos Aires, en fin, creo que por primera vez en los últimos tiempos hubo un verdadero combate. Lo cierto es que esos señores denominados cueveros son los que ponen el precio, nadie sabe sobre qué base, porque es un mercado muy pequeño particularmente si lo comparamos con lo que es el mercado oficial, que es enorme, ya que por el mercado oficial transitan las operaciones de exportación, las operaciones de importación, las operaciones de dólar turista, las operaciones de dólar ahorro, todo eso que son ciento y pico miles de millones de dólares y lo otro es un mercado muy pequeño. Lo cierto es que alguien le pone el precio y los diarios dicen que ese es el precio. Ahora bien, vamos entonces a estos días hecho esas aclaraciones. Hay una oferta grande de dólares por parte de los particulares y por parte de las empresas. ¿Cuál es el motivo? Los particulares que incrementaron sus compras del denominado puré, en la jerga, en definitiva son particulares que el Estado le vende dólares porque se supone que tienen un afán de ahorrar en dólares, pero es conocido y comprobable, porque los dólares no vuelven al sistema financiero, que muchos de ellos van al mercado ilegal y compran dólares, venden los dólares al mercado y ganan la diferencia. Por lo tanto, desde allí hay una oferta crecida de dólares en el mercado ilegal. La segunda cuestión es el de las empresas. Todo indica que si el dólar llegó a 16.50 hace unos días, es porque hubo antes de las elecciones una inclinación, un boom y una aceptación de que el dólar iba a llegar a un precio de ese tipo o mayor, por eso fueron a comprar. Vienen las elecciones y viene una corriente, a continuación una corriente vendedora, de forma tal que está claro que esas empresas tienen la convicción de que va a haber una devaluación, pero que va a ser una devaluación a 14 o a 14.50. Por lo tanto, se desprenden de los dólares para no perder eventualmente ante esa hipótesis. ¿Y esa previsión de devaluación qué quiere decir? ¿Que están viendo que gana Mauricio Macri? Están viendo que gana Mauricio Macri, o por lo menos tiene esa sensación. Tienen esa sensación, creen en la devaluación, muchos de ellos empujan la devaluación, muchos de ellos están acostumbrados a especular
Y también hay una opinión de carácter netamente político que es respetable, que se trata de lo siguiente, para explicar el fenómeno de estos días. Como todos sabemos, escuchamos los que estamos en este tema, los economistas vinculados a Macri, ¿qué dicen? Para justificar la devaluación que tienen incorporado en su proyecto. Hay que unificar el dólar, ellos dicen blue, que yo suelo decirlo ilegal, al dólar oficial. Hay que unir los dos mercados. Yo ya aclaré que no hay tales dos mercados. Y todo lo que está en el medio, ¿no? ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, esta operación de estos días sería para justificar la hipótesis, al llevar el marginal de 16.50 a 14 y pico con respecto al de 9.50, claro, a que es posible, a darle verosimilitud a la hipótesis de que es posible unir los mercados, o sea, devaluar hasta ese importe. Hay que aclarar que esa devaluación sería como de un 50%. Sí, y que están diciendo desde Cambiemos que eso no va a tener un correlato inflacionario, cosa que uno realmente... Nadie que tenga un mínimo de memoria, nada. Pero además, que es lo último que quería decir al respecto, es que el propio Orlando Ferreres y otros economistas ultraortodoxos dicen lo que vos acabás de decir, que si se produce una devaluación del 40, 50 o 60%, como dice Pergay o el propio Macri, va a haber un proceso inflacionario enorme, y dice Orlando Ferreres, va a haber una reacción de los trabajadores, o sea, está anunciando que eso va a generar un conflicto político. Ya que hablamos de todo esto y tanto del dólar, quiero decir que sí, el dólar se devalúa, el tema del turismo va a tener una caída en picada, porque no solo el precio de los pasajes va a valer un 40, 50 o 60% más, sino que comprar dólares para viajar al exterior y poder consumir en divisas va a ser un 40, 50 o 60% más. Estaremos entonces ya ante una dificultad muy superior al denominado cepo. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario. Muchísimas gracias.